¿Existirá algún hombre en la Tierra que lo pueda saber todo? ¿O qué tal si la ignorancia fuera algo bueno? O quizás Sócrates tenía razón, que lo único que podemos saber es que no sabemos nada. ¿Qué tal? Bienvenido a su canal Vida Dialéctica. Y si no te has preguntado estas cuestiones, hoy quisiera que me acompañes a entender qué significa la docta ignorancia de Sócrates y cómo ésta puede ayudarnos a repensar los conocimientos del presente. La docta ignorancia o la ignorancia socrática aparece en la Apología de Sócrates escrita por Platón. En este escrito se nos narra cómo Sócrates fue enjuiciado por las acusaciones realizadas por los griegos Anito, Licón y Meleto. Ante estas acusaciones, Sócrates realiza su famosa defensa. En su defensa menciona que, por las acusaciones, se había creado la imagen de poseer cierta sabiduría. Pero dice Sócrates que la única sabiduría que él puede poseer es la sabiduría de un hombre. Esta afirmación es muy interesante, ya que la concepción que tenían los griegos sobre la sabiduría es que solo la podían poseer los dioses, y que el ser humano solo podía acercarse o intentaba acercarse gracias a la filosofía. Regresar a la defensa de Sócrates. Sócrates nos dice que esta imagen sobre poseer una cierta sabiduría se había creado por el oráculo de Delfos, y esta imagen la afirmará su amigo Querofonte. Él había bajado hasta Delfos y le había preguntado al oráculo que si había alguien más sabio que Sócrates. La Pitia le había respondido que no había alguien más sabio que Sócrates. Sócrates decía que no entendía esta afirmación, que no podía creer ser el más sabio, pero no podía refutar la afirmación de la Pitia, porque el oráculo, al ser un dios, no se podía equivocar. Ante esta afirmación, Sócrates fue a investigar al pueblo acercándose con las personas más sabias. Empezó con un político renombrado, pero después de interrogarlo por un momento, pudo ver que no era sabio como él pretendía. Después de retirarse Sócrates de esa pequeña confrontación, se quedó reflexionando y dijo: es probable que ni uno ni otro sepamos nada que tenga valor, pero este hombre cree saber algo y no lo sabe. En cambio yo, así como en efecto, no sé, tampoco creo saber. Estas palabras hicieron que se formulara su frase más conocida: yo solo sé que no sé nada. Esta es su ignorancia socrática o su docta ignorancia. Pero antes de explicar qué significa esto, veamos cómo termina este relato. Sócrates siguió investigando qué significaba lo que había dicho el oráculo. Por esto fue con los poetas, los artistas y a todos los interrogó sobre su sabiduría. Pero todas las interrogaciones acababan igual. Todos pretendían saber algo, pero al final no sabían realmente nada. Ante esas interrogaciones, Sócrates consiguió varios enemigos. Pero después de finalizar su investigación, pensaba Sócrates que el oráculo era sabio y que la sabiduría humana es digna de poco o de nada. Con esta narración podemos ver de dónde surgió la ignorancia socrática, y para poder explicar qué significa la docta ignorancia, empezaré explicando cuáles son las interpretaciones más usuales y después explicaré cómo se relaciona con la ironía socrática. La primera interpretación que tenemos de la ignorancia socrática es que ésta nos habla de los límites del conocimiento del ser humano. Estos límites nos interrogan a la hora de intentar saber qué es el conocimiento. También nos habla de la humildad que puede tener el ser humano al reconocer sus límites en el conocimiento o de reconocer su propia ignorancia en el conocimiento. Otra interpretación que se da es que el reconocimiento de nuestros límites nos puede ayudar en el camino del conocimiento, ya que reconociendo nuestros límites podemos saber cómo poder habitar el camino del conocimiento. Otra interpretación es la que realiza el filósofo Gadamer. Nos dice que la ignorancia socrática es una figura literaria. Es la forma a través de la cual Sócrates lleva al interlocutor a enfrentarse con su propia ignorancia. Otra interpretación que se da es que la ignorancia socrática puede ser pensada como la actitud que debe de tener el filósofo cuando busca la sabiduría o el conocimiento. La docta ignorancia se piensa como una actitud filosófica, como la postura que tiene el filósofo ante su búsqueda en el conocimiento. Se podría decir que el verdadero filósofo es el que es capaz de reconocer su ignorancia. Y el filósofo, al reconocer su ignorancia,
siempre está en una búsqueda constante. Nunca se encuentra cerrada su investigación. Siempre está cuestionando las cosas que propone. Está refinando lo que dice. Está volviendo a pensar lo mismo una y otra vez. Y esto es porque siempre regresa al mismo punto, su ignorancia. Pero no solo se podría decir que es la actitud del filósofo, sino que también cualquier persona podría conquistar esta actitud ante el conocimiento. Otra interpretación que se da es la relación que existe entre la ironía socrática y la docta ignorancia. Para explicar cómo se da esta relación, utilizaré el artículo Kierkegaard y la concurrencia de la ironía con la ignorancia socrática de Jennifer Hincapié Sánchez. En este artículo dice Jennifer que Kierkegaard se refiere a los primeros diálogos platónicos para hablar de la ignorancia socrática y su relación con la ironía socrática, ya que en estos primeros diálogos tenemos un Sócrates que se podría decir que está en su posición de ignorancia socrática, y en otros diálogos tenemos un Sócrates que se podría decir que abandona esta actitud para construir definiciones y normas. En los primeros diálogos podemos ver cómo Sócrates realiza una investigación de un tema filosófico en específico. Por ejemplo, busca saber qué es el amor, la amistad, la virtud y otros temas. Y en estos primeros diálogos, denominados diálogos de juventud, Sócrates empieza posicionándose desde su ignorancia para investigar el tema en específico. En estos diálogos podemos ver que Sócrates empieza diciendo que no sabe nada del tema y que por eso se dirige con un interlocutor específico que sepa del tema que está investigando. Este interlocutor pretende poseer el conocimiento de ese tema. Y aquí vemos la primera fase de los diálogos socráticos. La segunda fase es cuando Sócrates empieza su investigación utilizando su ironía socrática. La ironía era un método dialéctico. Este consistía en preguntar al interlocutor, por ejemplo, ¿qué es la belleza? El interlocutor responde de forma afirmativa. Después, Sócrates negaba la respuesta, la ponía en cuestión, y Sócrates seguía investigando repitiendo los pasos de su método. Pregunta, respuesta, negación y se repiten todos los pasos. Pero lo interesante de este método, y lo podemos ver en los diálogos, es que todos terminaban sin respuesta del tema que se está investigando. Habiendo dejado claro cómo es que procede Sócrates en sus diálogos, precisaré algunas cuestiones que nos ayudarán a ver la relación de la ignorancia socrática y su relación con la ironía. En primer lugar, vemos que Sócrates empezaba cada diálogo desde la docta ignorancia. ¿Pero con qué fin lo hacía? Dice Jennifer que nos advierte Kierkegaard que su ignorancia era irónica. No se trataba de un saber acerca de algo, que se resolvería en una búsqueda del conocimiento, sino más bien de la actitud sin solución desde la cual ejercitar el arte del preguntar, un móvil con el cual calar desaprensivamente la trama de lo sabido y establecido. Nos hace ver que la relación de la ironía socrática con la docta ignorancia era la de un ejercicio o un método con el cual pudiéramos ver nuestras carencias acerca de la postura que tenemos sobre lo que conocemos. Este método era empleado con los sofistas que pretendían saber algo, y lo que resulta de este método era hacer ver a los sofistas su propia ignorancia, que no podían pretender que poseían la sabiduría o el conocimiento de algo. Otro fin de este método es que lo que quería Sócrates es ingresar a la ironía para volver hacia ella. El fin de esto, dice Kierkegaard, era que no se trataba de que pudiéramos superar la ignorancia, sino que nos hacía ver que no se podía superar desde la dialéctica, y por eso la ignorancia socrática era un método cíclico que nos llevaba al absurdo, pero el fin es la demostración de nuestras carencias en el conocimiento, y era un ejercicio que nos ponía en contacto con el arte de preguntar. Lo interesante de este método, y por qué también lo aplicaba Sócrates, era para que los sofistas y las personas que estaban a su alrededor escuchando pusieran en cuestionamiento su conocimiento. Por último, terminaré esta relación citando algunas palabras de Jennifer Pérez. Ella dice que la ironía se dispone siempre ante esos estados de crisis del conocimiento, haciendo declaración de una negatividad que reduce al absurdo todo aquello de que de manera falaz e incierta presume detentar la verdad. Con Kierkegaard podemos ver cómo el despliegue de la ignorancia socrática y la ironía nos da un instrumento de indagación, que arañando la verdad en nociones como la inmediatez y la conciencia del yo, da cuenta de
despropósitos y desequilibrios del pensamiento y la propia época. En estas últimas palabras y todo lo dicho, quisiera proporcionar una reflexión sobre cómo podemos cuestionar y aplicar en la época presente la ignorancia como una actitud ante la pretensión de nuestro conocimiento y la pretensión del conocimiento de otras personas. Esta actitud se podría aplicar sobre algunos de los personajes que se han construido en Internet, de algunas personas que pretenden la totalidad del conocimiento y la verdad. Me refiero a los llamados gurús de las ventas, de los que venden productos mágicos, de los periodistas o personas que publican noticias falsas, del científico como un ser que no podemos dudar de su conocimiento. No solo podemos aplicar la dote ignorancia sobre estos personajes, sino que se puede ampliar a cualquier persona que pretenda poseer un conocimiento que no tiene. Pero hoy, utilizar estos personajes como ejemplos que nos hablan sobre la posición, las debilidades, las crisis que tiene una cultura respecto al conocimiento. Lo que vemos actualmente es la seducción de la inmediatez en el conocimiento. Para que quede claro todo lo que dije, daré un ejemplo con los personajes mencionados. Empezaré con los gurús. Esas personas ofrecen un producto que resuelve todos tus problemas de forma inmediata. Es un producto que tiene resultados al instante. Y lo interesante y problemático de este producto es que es universal y particular. No sabemos cómo funciona eso, ni los gurús. Debo aclarar que el producto que está vendiendo no es totalmente físico ni algo que está en línea, sino que utiliza la palabra producto como una alegoría al paquete de ideas que te venden acerca del conocimiento en ventas y sobre la libertad financiera, porque lo que venden e inflan es un paquete aspiracional sobre lo que significa el dinero en tu vida y en la sociedad. No estoy diciendo que el dinero sea importante, pero la forma en cómo lo venden es lo problemático. Lo lamentable de esos productos es que se venden demasiado y las personas lo eligen por su inmediatez, ya sea por problemas personales, por cuestiones financieras. Lo eligen sin antes haber cuestionado lo que está diciendo el llamado gurú. Y es que el problema es que necesitan esa inmediatez por la relación de sus problemas o por otras cuestiones. Lo problemático de este espectáculo que montan los gurús sobre sus productos es que muchos de estos son falsos. Muchas de las cosas que dicen resultan ser falsas. Y el conocimiento que decían que tenían sobre las ventas resulta ser falso. Otro ejemplo que proporciono son las personas que montan noticias falsas y también los periódicos. Y aquí no tenemos totalmente una pretensión del conocimiento, pero lo que tenemos es que esas noticias en apariencia intentan decir una verdad sobre un hecho. Y eso es demasiado problemático, porque se ha visto cómo las personas que han tomado como verdadera esa noticia han atentado contra su vida o causado otras problemáticas. Y estos ejemplos nos hablan de la inmediatez que tienen las personas respecto al conocimiento de un acontecimiento. Las personas optan por tomar por verdadera esa noticia porque lo dijo tal persona, o simplemente por la voracidad y costumbre que tiene esa persona de consumir noticias en internet o cualquier medio sin antes haberlo cuestionado o preguntado por su veracidad. Y otro ejemplo es el poder de autoridad que puede tener la llamada ciencia y los científicos. Aquí me referiré sobre el fanatismo de las personas y del científico respecto a su ciencia. Esto lo podemos ver en el marketing, discursos científicos, proyectos públicos. Por ejemplo, en la venta de un producto se arguye diciendo que tal producto tiene características buenas porque es recomendado por tal doctor. Probablemente ningún doctor lo haya recomendado o aprobado, pero como ya tiene la etiqueta de que lo dijo un científico o que ya es aprobado por la ciencia, pareciera que las personas lo toman como algo automáticamente, como que el producto es bueno, porque lo dijo un doctor o porque lo aprobó tal doctor. También las publicaciones en redes sociales o noticias que ponen el siguiente título. Según un estudio de California o cualquier otra universidad, las personas que les gusta el color azul pueden sufrir locura. Y estos ejemplos nos hablan de qué autoridad puede tener la ciencia.
solo con el título de según un estudio, las personas lo pueden creer, pero también nos habla del el poco cuestionamiento que tienen las personas al checar redes sociales, el poco cuestionamiento hacia el conocimiento que se nos está proporcionando. También existe el ejemplo en los debates públicos. Una persona podrá ganar cualquier debate porque puede decir que es un científico, y al ser un científico puede intentar tener la totalidad del conocimiento. Y debo aclarar que no estoy diciendo o estoy en contra de la ciencia. Lo que estoy aclarando es ese fanatismo, esa totalidad que podría tener la ciencia. Porque hay que recordar que la ciencia tiene límites. Hay que recordar que es hecha por humanos. Lo importante de todos los ejemplos mencionados con los gurús, con las personas que publican noticias falsas y estos científicos, es que no importa el personaje que esté hablando, o la institución, o el individuo, lo importante es cuestionar lo que se dice, lo que se dice. Y el cuestionar está relacionado con poner entre paréntesis algún conocimiento que se dice tener. Hablar de la posición que tiene el conocimiento en la época contemporánea, ahora les hablaré de cómo la ignorancia socrática se puede aplicar en la ética. La aplicación a la que me refiero es en la manera en cómo nos relacionamos y actuamos con las personas que se llaman expertos o que pretenden poseer un cierto conocimiento, pero también me refiero a su aplicación para generar y mejorar vínculos humanos, en la manera en cómo nos relacionamos con las demás personas. Lo que me refiero aquí son las relaciones que se construyen o destruyen por la actitud y posición que toma una persona respecto a su experticia o pretensión de algún tema en específico. Para que quede más claro todo lo que dije, proporcionaré el siguiente ejemplo. Nos cuenta el físico David Bohm que los científicos Albert Einstein y Niels Bohr mantuvieron ciertas posiciones contrarias respecto a cómo se forma el universo. Pero a pesar de esto, estuvieron dialogando algunos años respecto a estas posiciones. Lo lamentable y el final de esta historia es que tuvieron muchas discusiones y al final rompieron su relación. Lo que quiero señalar con este ejemplo es que la pretensión de la verdad sobre algún tema en específico en el conocimiento nos permite o nos hace destruir las relaciones que tenemos con las otras personas. Los dos físicos pretendían que su teoría era la verdadera. Por esto, ya no pudieron tener más diálogos. Pero, ¿qué hubiera pasado si los dos hubieran tenido una actitud de ignorancia o hubieran cuestionado su posición en el conocimiento? Este ejemplo nos hace ver cómo, por la pretensión del conocimiento, podemos dejar de crear vínculos. Pero también hay que pensar en situaciones contrarias. Pensar cómo sería si ambas personas se posicionaran en una cierta dote de ignorancia o tuvieran una actitud de ignorancia o una posición de humildad ante el conocimiento. Y al ponernos en esta posición, nos abrimos a las diferentes posturas de la otra persona, a sus percepciones, a lo que nos puede decir la otra persona respecto a su conocimiento y al conocimiento. No solo podemos practicar una actitud de ignorancia, sino también podemos ser arduos en practicar el arte de preguntar. Y recordemos que este arte de preguntar lo podemos aplicar con nosotros y con las demás personas. Podemos cuestionar su conocimiento, pero también cuestionar nuestro conocimiento, cuestionar nuestras creencias, cuestionar en qué posición nos estamos poniendo ante el conocimiento. Y esta aplicación nos pone a reflexionar sobre la importancia de cuestionar nuestra posición sobre el conocimiento, ya que aquel que pretende tener un conocimiento o la totalidad del conocimiento es porque de alguna forma no se ha cuestionado su conocimiento. Y esta práctica de este arte nos puede ayudar a desenmascarar y hacer ver a las personas su propia ignorancia o engaño en el conocimiento. Pero también nos ayuda a pensar en una constante investigación sobre nuestros conocimientos, en pensar que no tenemos la última palabra sobre el conocimiento, pero también ayudar a las otras personas a cuestionar sus conocimientos,
es ser críticos sobre las cosas que observan en las redes sociales, también sobre lo que dicen las demás personas respecto al conocimiento. Por último, quiero hablar de cómo la ignorancia socrática o la docta ignorancia nos habla de nuestra condición de ignorancia. Esta condición nos dice que el ser humano, de alguna forma, siempre está condicionado a ser ignorante. Nos habla de cómo el conocimiento del ser humano tiene sus límites. Y podría atreverme a decir que es imposible que el ser humano atraviese esos límites. Y se podría argumentar que algún día la ciencia lo descubra todo, pero se olvida que el que investiga sobre el conocimiento es el ser humano, y éste siempre ignora algo. Nuestra condición de ignorancia nos dice que hay algo que se nos oculta en el conocimiento, pero también nos habla de cómo no podemos alcanzar la totalidad del conocimiento, de que existe algo que se nos escapa y que no podemos alcanzarlo, por más que lo intentemos. Pero, y es que como decían los griegos, que los dioses son los que poseían la sabiduría, y nosotros como seres humanos, lo único que podemos hacer es aproximarnos a esa sabiduría y recalcar que es únicamente una aproximación, nunca lo alcanzaremos. Ironizando un poco el asunto, posiblemente el único conocimiento que podamos adquirir es ser conscientes de que lo único que sabemos es que somos ignorantes. Como decía Sócrates, lo único que sabemos es que no sabemos nada.